Hay un hilo que corre desde las tramas en la clandestinidad durante la época colonial hasta la consolidación institucional del siglo XX. Es la influencia que la masonería ejerció al forjarse la identidad republicana, laica y democrática de Uruguay. Así se presenta el libro Conspiración República de Fernando Amado, 200 años de influencia masónica en Uruguay. Y está Fernando con nosotros en vivo, en estudios. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Daniel? Encantado de estar por acá. Igualmente. Bueno, viste que empezamos siempre por lo más obvio, ¿no? ¿Por qué Conspiración República? Asumiendo que hay un especial cuidado a la hora de elegir un título, desde ya. Sí, claro. La realidad es que se basa fundamentalmente en que la construcción de esa república a la que hacías referencia y que tiene notoriamente un hilo masónico, un hilo de influencia masónica en muchos hitos que van desde, por eso, la banda oriental, pasando a la Cruzada Libertadora, siguiendo por las asambleas constituyentes, la Declaratoria de la Independencia, la Asamblea Constituyente de 1828, la Constitución de 1830, pero después tiene, yo creo que diría, su coronación final desde el punto de vista de no solo república en el sentido de división de poderes y de una nueva forma de organización política, sino también la laicidad, ¿no? Es decir, la coronación de todo el ciclo secularizador de división de la Iglesia y Estado en la Constitución de 1918, en donde la masonería fue absolutamente protagonista principal. Y bueno, es decir, muchas de esas cosas, sobre todo las del principio que nombré, tuvieron una cuota de conspiración. ¿Por qué? Porque lo que había era virreinato, había monarquía, había una monarquía con la Iglesia católica, apostólica romana en el poder, en donde en realidad no había ciudadanos. O sea, hoy la realidad que vivimos hoy no tiene nada que ver con aquella. Entonces, exacto. La única manera, digamos, de dar vuelta a un régimen en el cual las personas eran súbditos, porque esa es la realidad, y que además se regía bajo determinadas normas morales y valores que no eran los del libre pensamiento, sí, ¿no? Ni de la libertad, ni de la independencia, sino eran los que mandaba, digamos, el gobierno de turno, sea la corona española, sea la invasión luso-brasileña, etcétera. Entonces, ¿cómo das vuelta a eso? Y siempre en la historia del mundo, Revolución Francesa, Revolución Americana, las revoluciones independentistas de nuestro continente, bueno, en nuestra tierra fue igual. Entonces, ahí hubo que conspirar. Exacto, bueno, en aquel caso, por eso Conspiración República, porque atrás estaba ese objetivo. Sí, en aquellos años se entiende mucho más ese poder fáctico en las sombras, porque efectivamente había como un bien superior como objetivo, ¿no? ¿Aún sigue existiendo ese poder fáctico en las sombras tratando de torcer algo? Mirá, lo que se repite es en el siglo XX, ¿no? No olvidemos que el siglo XX tuvo ni más ni menos que las lamentables experiencias del fascismo, del nazismo, de las dictaduras militares, que muchas de ellas también, digamos, estribaron en la persecución, obviamente, de instituciones en donde se fomenta el libre pensamiento, la libertad, la democracia. Entonces, no olvidemos que en la España franquista ser masón era delito, claro. Ibas preso y muchas veces hasta eras asesinado, ¿no? No solo en el franquismo, en el nazismo, y por eso se hablaba también en aquella época para desacreditar quienes peleaban por la libertad o querían mantener esos regímenes democráticos republicanos, se hablaba de la conspiración judeo-masónica, ¿no? Que eso, es decir, no solo lo sostenían ese tipo de regímenes, sino también, a decir verdad, la Iglesia Católica, desde la irrupción de la masonería, ha tenido una postura en el mundo y en Uruguay también, bastante dura, digamos, e intransigente con la masonería. Ahora, lo que tú me decís acerca de la actualidad, ¿no? Siglo XXI, claro.
Por supuesto que puede haber rebrotes siempre de estas cosas, ¿no? Y los hay. Basta mirar el mundo y las extremas derechas aparecen allí. Puede haber extremas izquierdas también, porque en definitiva esos extremismos que se van, digamos, de lo que es la república, de la democracia, existen en el mundo. Pero la masonería del siglo XXI yo creo que tiene otro rol. Otro rol. ¿Cuál es, Fernando? Bueno, es decir, es una institución, como ellos dicen, de orden iniciática, que tiene un método de aprendizaje que en definitiva tiene que ver con lo filosófico, los símbolos, los rituales, que obviamente tiene determinados ideales, la libertad, la igualdad, la fraternidad, la laicidad, la caridad, una cantidad de otras cosas. Y, digamos, el ideal evidentemente es que se ingresa a la masonería para mejorarse como persona. Sí. La institución apunta a eso. Por supuesto que es una institución humana y como institución humana integrada por seres humanos, imperfecta. Claro. Y también como institución que tiene todo este pasado potente, ¿no? En la historia de influencia, en la vida de los países y en la vida de la historia de nuestro país, sin lugar a dudas, puede también verse la tentación de creer que allí reside de alguna manera la posibilidad de incidir en planes preconfigurados y una cantidad de cosas. Sí, vos sabés que iba a ir a eso y que me expliques por qué debe considerarse falso. ¿Qué sucede? No sé, voy a decir algo que, bueno, correrá por mi cuenta, pero si vos observás cuáles son los propósitos, los objetivos, las características, los valores que promueve la masonería, digamos, es muy difícil que alguien esté en contra de eso. Es lo que acabas de describir. Es una sociedad muy arraigada en los valores humanos y en esa cuestión de la igualdad, fraternidad, la libertad de expresión, de pensamiento. Pero también la pregunta es si no se ha transformado en una especie de agencia de favores y de lobistas profesionales y de gente que se escuda detrás de la masonería para tener incidencia en el poder de turno, sea en el poder gubernativo, parlamentario, empresarial. ¿No hay algo de eso hoy por hoy? Lo hay, sin lugar a dudas, lo hay, y yo diría que excede a la masonería. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es un fenómeno más que de la masonería del Uruguay. Ajá. Yo entro ahí para también, digamos, puentear. Bueno, quien entra ahí con esa idea ya entra con idea equivocada. Claro. Te habla alguien que está fuera de la masonería. ¿Pero te ofrecieron a ver? Sí, por supuesto. Sí. En algún momento me ofrecieron, sobre todo entre libros, ¿no? Porque han sido más de uno, entonces... traigámoslo con nosotros. A ver si se deja de embromar y no escribe más. No nos investiga más. No, la realidad es que lo que tú decís es cierto, no escapa. Estamos hablando además de una organización que ha crecido mucho, que a diferencia justamente de lo que hablábamos del siglo XX, por ejemplo, a principios del siglo XX, era una organización mucho más chica, mucho más selecta desde el punto de vista de que solo personas notables de la elite ingresaban. Una especie de selección de los mejores, pero no dicho tampoco en términos, digamos, de discriminación hacia el otro. No. Era que si vos comulgabas con determinados valores muy humanos, y bueno, integrabas ese grupo selecto. Pero también es cierto que en aquella época se estaban peleando muchas cosas. Estaban muchas cosas en juego. Yo comparto totalmente lo que tú decís, Daniel, en cuanto a que muchos de esos principios que nombrábamos, que la masonería tiene en su ideario, hoy, siglo XXI, bueno, es decir, es como que justamente la masonería, ¿por qué? Yo lo digo sin pero, o sea, ¿por qué ha sido exitosa la institución a lo largo de la historia de Uruguay? Por eso en el libro digo que fue absolutamente trascendente en perfilar lo que es el ADN uruguayo. Pero si vos pones el número 200, además, es poco concebible Uruguay sin masonería. Totalmente. Pero también es cierto que, por ejemplo, de esos 200 años, casi 100, la mitad,
había algunos valores que estaban en disputa. Yo creo que hoy siguen en disputa algunos, pero no en el marco de la institucionalidad. Por ejemplo, la laicidad. Es decir, la laicidad... A ver, Valle y Ordóñez, mi don Pepe Valle, ¿no? Admirado, juró para presidente sobre la Biblia. Es decir, tenía que hacerlo porque había en el Uruguay religión oficial, y la religión oficial era la apostólica romana, la católica apostólica romana. Eso recién se quiebra a partir de 1918. ¿No? Empieza a funcionar el Estado laico de verdad a partir de 1919. O sea que estamos hablando de hace 100 años de eso, ¿no? Entonces, la mitad de nuestra historia tiene un fuerte arraigo con valores que vienen de otro palo, que no vienen de la libertad de pensamiento, que no vienen de decir la libertad de conciencia, que vienen del dogma, que vienen de otros valores. Bueno, viste que con los años uno va a perder. Entonces quiero detenerme en un término que utilizaste, porque después me olvido, ¿viste? Después me olvido y es un problemón. Vos dijiste, me invitaron entre libro y libro, porque probablemente no querían que siguiera investigando. Y vos decís que es un trabajo de investigación. ¿Qué hay que investigar? Bueno, es decir, lo que me pasa con este libro y justamente los 200 años tiene que ver con el Bicentenario, obviamente, tiene que ver con que no es posible explicar la historia del Uruguay hasta el día de hoy sin la masonería. No digo de que sea solo la influencia de la masonería, pero la de la masonería ha sido absolutamente determinante en lo que es nuestro ADN. Volviendo un poco a lo que tú decías, pero que tiene que ver con esto, estos valores que, por eso en la sociedad uruguaya están en el uruguayo promedio, ¿no? No están en el brasilero promedio, en el argentino promedio, en el boliviano promedio, ¿no? Es decir, somos una isla en ese sentido, vinculado a los otros países en donde el factor religioso está muy fuerte. Y esto no es nada contra la religión, sino que acá, digamos, mansamente todos, creyentes y no creyentes, de cualquier religión, estamos totalmente convencidos que el Estado tiene que ser neutral, laico, ¿no? Que lo otro corre por otro lado. Bueno, ese desmontaje fue muy relevante. A mí lo que me pasó fue que empecé en 2007 a investigar la masonería. Y es un tema muy complejo y es un tema que, digamos, todos saben que se mantiene con mucha opacidad, o se ha mantenido con mucha opacidad, con mucha, algunos dicen secretismo, otros dicen discreción. Es decir, entonces, durante estos 18 años yo fui acumulando una cantidad de información que la verdad no había volcado en mis libros anteriores. ¿Por qué? Porque no era la configuración histórica de la influencia de la masonería, sino que más bien se circunscribía a un periodo más limitado de tiempo y más contemporáneo. Entonces, fue como el momento justo, quedó la pelota picando y además realmente me parecía importante mostrar el hilo, no solo de nombres, sino también documental, que muestra el trazo masónico a través de la historia del Uruguay, ¿no? hasta nuestros días, ¿no? Bien, utilizaste 3 adjetivos, ¿no? Sí. Opacidad, secretismo y discreción. Son 3 cuestiones bien diferentes. Son Después diferentes. de tantos años de investigación, Sí. ¿qué es la masonería? ¿Una sociedad opaca, secreta o discreta? Bueno, es discreta, pero a mí me llamó la atención, realmente me llamó la atención en esta última investigación y en el tramo, llamémosle final de la investigación, no la parte histórica, sino la parte más contemporánea, que en pleno siglo XXI, que también de alguna manera, por eso la masonería tiene otro rol, pero al mismo tiempo también es el momento quizás histórico en donde tiene más visibilidad, ha tenido más visibilidad a través por muchas razones, ¿no? Por muchas razones, por la apertura misma de la masonería, que ha elegido un camino de apertura, con cierto reparo, pero de apertura al fin, porque han aparecido libros, por una cantidad de situaciones. En el momento de mayor apertura, igual para quienes integran la institución, realmente termina siendo un dilema muy complejo, ¿no? Déjame utilizar esta expresión, aunque no es la expresión correcta, pero es un poco lo que yo siento que ellos sienten, que son descubiertos, ¿no? Entonces, al ser descubiertos, es como que
se sienten muy incómodos y realmente yo escribo ahí en una parte, de alguna manera, la sensación como de cierto pánico a salir en un libro, ¿no? ¿Y vos tomaste como referencia ese pánico a la hora de publicar nombres? ¿Entendiste que era necesario? En algunos casos sí, ¿no? En algunos casos sí, pero por razones de extrema, yo diría, criterio humano, ¿no? En muchos casos no, porque en definitiva la razón de poner nombres, ¿no? Es decir, en ninguno de los libros, en todos los libros ha habido nombres, ¿no? Sí. Pero en ninguno de los libros fue el objetivo, per se, los nombres, es decir, sino la trama, es decir... Pero vos sabés que son los que atraen después, ¿no? Bueno, yo lamento que generan ruido. Yo lamento que los cascabeles, ¿no?, sean los nombres. Sí. Y además muchas veces, digamos, los nombres para comparar, porque bueno, se dice, la masonería de aquel momento tenía aquellos hombres tan importantes. Hoy parecería que no. Y yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, porque, es decir, la masonería hoy, el tema que tiene es que es mucho más grande, mucho más masiva, ¿no? Estamos hablando de miles y miles de integrantes dentro de la institución. ¿Hay una estimación concreta de eso? Más o menos. O sea, no es tan sencillo por la realidad de que, por un lado, después que sos iniciado en la masonería, para la masonería sos masón toda la vida, más allá de que vos te alejes de la institución, o sea, no estés yendo, etcétera. Por otro lado, el masón activo podría ser la figura más justa, digamos, claro, para decir, bueno, a ver, en este momento el club tiene tantos afiliados. Sí, bueno, sí. Esa sería digamos, la medida más realista, claro, ¿no? Y estamos hablando de miles. O sea, miles está. Y en ese volumen, ¿viste? En ese volumen hay mucha diversidad. Exacto. Hay gente que ingresa por distintas razones. Hay, como tú decías, gente que intenta utilizar, y a veces con éxito, es decir, escudarse, utilizar la chapa, llamémosle, de la masonería para sacarle provecho en el mundo profano, en el mundo no masónico, lo cual claramente no tiene nada que ver con lo que es el espíritu de la masonería, pero existe, digamos, esas desviaciones existen. ¿Cómo se entra, Fernando, a la masonería? Por invitación, o sea, siempre por invitación de alguien que ya está en la institución, que ya, es decir, ha tenido un pasaje por la institución de años, porque tiene que ser maestro masón. Claro, y ese nombre lo somete a la consideración general. Exactamente, lo somete a la consideración primero de su logia, después a la consideración de todas las logias. O sea, en este momento que la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, por ejemplo, tiene 118 logias en todo el país, ese nombre circula por las 118 logias. ¿Tu nombre circula por sí, todo? 3 veces. Es decir, 3 veces consecutivas. Todas las semanas hay una tenida, ¿no?, de cada logia. Esas 118 logias se reúnen una vez por semana, en días distintos, ¿no? Los lunes sesionan tantas logias, los martes tantas, y así sucesivamente. Hasta que al final... 3 semanas circula tu nombre. Si no hay bolillas negras, que son, digamos, le llaman aplomos negativos en la masonería, objeciones. Bueno, si los hay, se estudian esos aplomos, se ven si son procedentes o no, hay que justificarlos. Si no los hay, es decir, se sigue para adelante y ya se pone fecha a la iniciación, y después de que la persona, digamos, se inicia en un ritual muy, muy especial, muy, muy conmovedor, digamos, bueno, inicia su vida masónica, ¿no? Claro. Allí es donde tal vez te haya llegado ese comentario que acabas de describir. Ahora masón es cualquiera, ponele, ¿no? Una cosa muy grosera. Sí. Bueno, lo que pasa que ahí, bueno, los filtros son importantes. A veces también está el tema del error humano, pero el error humano bien intencionado, en el sentido de que, hagamos una hipótesis, yo soy masón, soy maestro masón, entonces creo que vos tenés condiciones para hacerlo, entonces te invito, ¿no? Y digo, no, porque creo que tiene condiciones y me parece que sí, etcétera, etcétera. Tú entrás y en realidad después te encontrás con algo que, bueno, no es lo que esperabas. No te llena, yo qué sé, no encontrás la horma, como pasan muchas cosas de la vida, ¿no? Te das cuenta que también en atención a que es un grupo humano, también allí hay, no digo miserias, pero bueno, en fin, cosas. Hay de todo. ¿Y yo puedo pedir para ser masón?
podés pedir, es decir, la masonería lo dice, hay una página web, podés mandar un mail, etcétera. La verdad que con todos estos años que llevo, digamos, investigando y teniendo contacto con mucha gente de la institución, yo diría con cientos de integrantes de la institución, de todos los pelos en el sentido de experiencias, edades, grados, etcétera, por la vía esa es muy difícil de que ingreses, porque es una vía bastante imperfecta, y no se ve muy bien dentro de la masonería, también es lo que yo siento, es el pedido de ingresar. Claro. Sino, Fernando, decime una cosa, porque efectivamente, como dijiste, el tema de los cascabeles, ¿no? Los nombres siempre generan como, no sé si el término es cierto morbo, en fin. Seguramente. Hay algo de eso, ¿no? Lo que sí me llamó la atención, por ejemplo, le di una primera leída al libro, pero tomé como referencia también la nota de búsqueda ayer, cuando dice: la cúpula policial integra la masonería. Y la logia, acá es donde me parece todavía un poco más intrincado el camino, y la logia evaluó invitar a Orsi, pero lo desestimó por considerar mucho más útil, esto está entrecomillado, incidir a través de él. ¿Esto lo dice tu libro? Sí, lo dice. ¿Y en base a qué? Porque a la investigación y a, obviamente, las fuentes que tuvieron que ver con esas cosas. ¿Sabes? Y asumo que puedo estar profundamente equivocado en la figura, ¿no? Sí. Pero me da la idea de que parecería un títere, que actúa en función de mis intereses, como logia. No, es parecido o sea, sacando las diferencias digamos, de la época, de los perfiles, y que nada de esto que te voy a decir en cuanto a las figuras, ¿no? Son comparables porque son tiempos distintos, no tienen nada que ver, pero sí tiene que ver el efecto de la masonería. Considera y entiende muchas veces que hay ciudadanos que practican y profesan y defienden los valores y el ideario masónico sin estar en la institución, ¿no? Es decir, le llaman masones sin mandil, ¿no? Es decir, lo fue de alguna manera Valle Ordóñez, Artigas, ellos mismos dicen de que fue un masón sin mandil, y seguramente piensan de muchos, de Julio María Sanguinetti, pienso que deben tener una idea parecida, sobre todo por su defensa de la laicidad, ¿no? Muy importante, y de muchas otras personas. Bueno, José Pedro Varela fue otro, ¿no? Claro. Que no fue iniciado nunca, pero sin embargo hasta habló alguien de la masonería en su sepelio por el valor que le daban a lo que había sido su prédica de valores, que coincidía, digamos, con el ideario masónico. El tema acá es que a veces, cuando estamos hablando de figuras tan importantes, en este caso alguien de que ya iba rumbo a ser presidente, ¿no? Es decir, esto estamos hablando de que fue cuando él era intendente, ¿no? 3 o 4 encuentros. Entonces, es decir, cuando era intendente y ya pintaba para mucho, es muy difícil, digamos, compaginar, por decirlo de una manera, ¿no? O amalgamar una figura con tanta importancia en el mundo profano, que ingrese a la institución. Ajá. Pero también es como legítimo y razonable a veces que quienes están adentro, o algunas personas que están adentro de la institución y que son cercanos a esa persona, incluso algunos que no, pero lo ven actuar en el mundo profano y dicen, tendría que estar con nosotros, ¿no? Vean esa atracción de decir, sería muy positivo que ingresara. Entonces, ahí está el balance y la evaluación pero se da esa, que hace la masonería y que hizo la masonería. ¿No? ¿Para qué lo queremos adentro si igual podemos incidir sobre él estando afuera, ¿no? Y estando en el cargo de presidente? Pero en realidad, es decir, no voy a decir de que no haya nada de eso porque sería absurdo. O sea, la masonería, como todas las instituciones, la Iglesia Católica, es decir, los dirigentes de marketing, los sindicatos, yo qué sé, es decir, todas las instituciones, cuando ven afectados intereses o ideales, ¿no? Muchas veces tratan de influir en el sentido más positivo, llamémosle, ¿no? Es decir, en el sentido no en el sentido impuro, sino en el sentido de decir, mirá, yo estoy preocupado por el tema de la laicidad, o yo estoy preocupado por el tema de los salarios, dirán los sindicatos, o por determinadas cosas. Y los empresarios dirán, estoy preocupado por el tema de tal cosa. Para cerrar, Fernando, porque nos queda poco tiempo, ¿no lo toman al presidente
como manipulable. No. Eso es decir, totalmente lo descarto por las conversaciones que yo tuve y por cómo me fui armando ese rompecabezas de cómo fueron esas situaciones que tuvieron que ver con la posibilidad de llegar a invitar. O sea, el presidente ni se enteró de esa situación, como no nos enteramos nadie, es decir, en general, cuando nos van a invitar a la masonería. Es decir, lo hablan previamente, claro, pero hubo acercamientos previos, ¿no? Que iban un poco en ese sentido. Lo que pasa es que los acercamientos, yo te diría que los masones, al revés, los presidentes en Uruguay, en términos generales, han estado rodeados de masones. Naturalmente, a veces más visible, a veces más visible. Algunos presidentes que tienen más, llamémosle, una afinidad con los principios y los ideales masónicos, desde el retorno a la democracia diría Julio María Sanguinetti, Tabaré Vázquez, Yamandu Orsi, no así Jorge Valle, no así Luis Alberto Lacalle, no así Luis Lacalle Pou de repente. Bueno, han estado algunos más vinculados en su entorno y hay otros menos. En este caso, la figura es el presidente paramazón, ¿no? Claro, porque, decir, aunque sea una palabra que se utiliza más bien para cosas religiosas, comulga, representa esos valores, lo dice con naturalidad porque lo siente, ¿no? Hace suya, digamos, todas esas conquistas históricas y la masonería claramente se siente bien representada en ese sentido, ¿no? La del estribo que quiero decirte, claro. Porque las comparaciones de aquella masonería de notables y hoy en realidad no tanto, que un poco hablamos, pero quiero hacer una puntualización. Es muy difícil para nosotros, como contemporáneos que somos, salvo casos muy excepcionales, ¿no? Es decir, bueno, no es masón, digo, pero Enrique Iglesias, ¿no? Bueno, es un tipo fuera de serie, no sé cuánto, todos. Es muy difícil en la época contemporánea que a tus pares vos logres verles la dimensión, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Y en la masonería hay figuras de enorme peso en el sentido de dimensión. Y yo en el libro nombro a varios, ¿no? En ese sentido, haciendo énfasis no tanto quizás en su popularidad, sino en figuras de referencia ineludible, por ejemplo, en materia constitucional, ¿no? Es decir, en materia de haber ocupado los puestos más importantes en su expertise, de pedagogos muy importantes, o sea, de distintos tipos de perfiles, de médicos realmente importantísimos en el país. Entonces, está también eso, que convive con todo lo otro. O sea, sigue siendo un select club, desde tu punto de vista, algo de eso, ¿no? Seguramente mucho más democratizado, mucho más ampliado, mucho más diverso y con muchos más masones que lo que hacen es ir a su templo a trabajar en el ritual y en los símbolos para tratar de ser mejor persona. Y ahí, como todo, hay baldosas negras y baldosas blancas. Entonces habrá individuos que van bien inspirados y otros que no. Está bien, Fernando, muchas gracias por estos minutos. ¿Hubo algún llamado telefónico? Che, ¿por qué me pusiste el nombre? Siempre hay. Siempre, ¿no? Siempre hay, es natural. Y por eso, en términos generales, mi método de trabajo ha sido, es decir, el chequeo de los nombres de manera obsesiva, diría. Obsesiva, mucho más que el típico y tradicional utilización, utilización de chequeo periodístico, bueno, si 3 fuentes confiables, bueno, mucho más que eso, porque me parece muy, muy, muy trascendente eso, y no he nombrado personas que realmente son muy importantes en el Uruguay por no haber logrado ese estándar de chequeo. ¿Y si alguien te desmiente? Y bueno, eso es parte es decir, es parte incluso del derecho de los masones. Los masones tienen por constitución la posibilidad de negar su condición. Entonces, podrían negarlo todos. Ahora, ya van 3 libros. La masonería, me animo a decir con mucho respeto, que es el mismo respeto que yo le tengo y que creo que se traslada y se ve en mis publicaciones, ha tomado con respeto los libros. Quizá no le habrá gustado cosas como es natural, pero saben que son trabajos serios, muy serios. Así que puede haber otro, en el futuro puede haber otra investigación.
Y, es decir, mientras la influencia de la masonería siga siendo tan importante, siempre será un tema. Y mientras rinda, ¿viste? Porque esto genera ruido. Y también el autor me imagino que busca el éxito de que lo lean porque es algo que llama la atención, ¿no? El día que sea un tema aburrido, no vas a escribir más, me imagino. Mirá, a mí me tiene que apasionar el tema. A mí me cuesta mucho escribir o investigar sobre algo que no me apasiona. Sí. Entonces, ¿Y esto te apasiona? Esto me apasiona porque realmente estoy convencido, y en el libro lo van a poder constatar con pruebas, es decir, no solo es un relato ni testimonio, sino hay pruebas documentales de todas, digamos, la influencia de la masonería a lo largo de la historia. Que bueno, que no es todo obra de logias, no es todo obra de masones, pero hay mucho, ¿eh? Muchas gracias, Fernando. No, gracias a vos. Fernando Amado, a propósito de su último libro sobre la masonería, Conspiración República, 200 años de influencia masónica en Uruguay.